El otro día me topé con una historia impactante sobre este tipo de aquí. Por si lo has olvidado, es Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores de los Estados Unidos. Y en el sótano de su casa de Londres, encontraron alrededor de 1.200 fragmentos de huesos humanos enterrados a solo 1 metro bajo tierra. Según diversas fuentes, estos huesos pertenecían entre 10 a 15 personas. Pero lo que más me impactó no fue la idea de que una de las figuras más famosas de Estados Unidos pudiera haber sido un asesino en serie. No, es el hecho de que descubrimientos como este son solo un martes más para Londres. Por ejemplo, en 2011 se descubrieron casi 1.000 esqueletos enterrados bajo un parque infantil, así que decidí excavar más a fondo. Aparentemente, debajo de Londres se encuentra otro Londres, un mundo subterráneo de tecnologías olvidadas, búnkeres secretos, intrincadas redes de túneles y sus propios esqueletos, tanto literales como figurativos. Vamos a sumergirnos juntos y descubrir lo que realmente se esconde bajo Londres. Cada año, alrededor de 19 millones de turistas visitan la capital británica, pero mientras pasean por el Palacio de Buckingham, recorren el Támesis o admiran los rascacielos de la ciudad de Londres, no se dan cuenta de que están literalmente pisando huesos. Y no estoy exagerando. Tomemos un potente taladro imaginario y veamos qué tan rápido golpeamos el esqueleto de alguien debajo de la ciudad. La primera capa que debemos romper es el pavimento. Ese no es el material más fácil para nuestro taladro imaginario. Pero bueno, por eso es imaginario, para soportar cualquier cosa que le arrojemos. Y mientras rompemos los trozos de piedra, podemos encontrar algo maloliente. A primera vista parece un pavimento normal, pero si lo miramos más de cerca, está hecho de madera. En 1873, los londinenses se dieron cuenta de que los caballos y los carruajes hacían demasiado ruido sobre pavimentos de piedra, por lo que se les ocurrió una idea brillante: pavimentar las calles con bloques de madera. Te preguntarás, ¿qué podría salir mal? Bueno, te lo diré: estiércol de caballo, excrementos y desechos empapados en el pavimento de madera, llenando las calles de un hedor horrendo. Así que aceleremos nuestro descenso bajo la ciudad. Justo debajo de la acera todo es tierra. Pero una vez que pasamos hay un desorden abrumador de cables y tuberías de gas. Nada demasiado emocionante, todavía. Pero espera, lo que viene a continuación te dejará boquiabierto. A solo 1,5 metros, sí, solo 1,5 metros, debajo de Londres encontrarás una casa de la época romana con baños incluidos. Y adivina cuántos años tiene. Más de 2.000 años. Está bien, la antigua Roma construía casas. No es una sorpresa, pero ¿sabías que algunas de esas casas tenían suelo radiante? Así es, suelos radiantes, y estamos hablando del siglo II después de Cristo. Estas casas fueron diseñadas para dejar que el aire calentado por un horno circulara por debajo del piso y a través de las cavidades de las paredes, manteniendo el lugar acogedor. Y el patio trasero daba directamente al Támesis. ¿Puedes siquiera imaginar cuánto costaba una casa de campo? Sin embargo, al final la vista del río quedó bloqueada por un muro defensivo construido por las autoridades locales. En el siglo III, los propietarios ricos decidieron mejorar sus casas con baños privados. Tenían 3 habitaciones, una habitación fría, una habitación cálida y por supuesto una habitación caliente. Suena como la versión antigua de las propiedades inmobiliarias de lujo, ¿verdad? Avanzamos unos 150 años y el techo de la casa se derrumbó. Se convirtió en una especie de lugar de reunión y los arqueólogos encontraron un broche enterrado en las ruinas que cayó allí en algún momento a fines del siglo V. 1500 años después, los arqueólogos se toparon con el lugar y lo convirtieron en un museo. Dato curioso: las ruinas fueron descubiertas por empresarios y constructores locales, por lo que hoy en día el museo está ubicado en un sótano. Sin embargo, aquí no hay esqueletos, por suerte o por desgracia. De todos modos, es hora de seguir cavando.
A 2 metros de profundidad nos despedimos de las raíces de los árboles. A partir de aquí ya no crecen más. A 3 metros de profundidad nos encontramos con un sistema experimental de túneles técnicos. El plan es reubicar en el futuro todos los cables y tuberías que encontramos arriba en estos túneles. Y justo debajo de todo esto está nuestro primer descubrimiento. Un fragmento de uno de los casi 1000 esqueletos humanos encontrados debajo de un patio de juegos infantil cerca de una escuela primaria en el barrio Bethnal Green de Londres. En 2011 planearon construir allí un jardín de infantes, pero primero entregaron la zona a los arqueólogos para que la investigaran, y fue una decisión inteligente como probablemente habrás adivinado. Los científicos no se limitaron a tropezarse con unos cuantos huesos, sino que descubrieron un cementerio entero abarrotado. Fue descubierto en 1840 por un prestamista local llamado John Kildare, y digamos que sus instintos comerciales no lo decepcionaron. El cementerio se cerró solo 15 años después porque no quedaba espacio. Con el paso de los años, el cementerio vio 20.000 entierros. Naturalmente, esto hizo muy feliz al señor Kildare, pero los arqueólogos modernos están igualmente emocionados. ¿Por qué? El suelo de Bethnal Green está hecho de arcilla rica en agua, lo que ayudó a preservar no solo una gran cantidad de esqueletos, sino incluso fragmentos de ataúdes de madera en algunos casos. De un área de excavación que abarca 400 metros cuadrados, los arqueólogos recuperaron 959 esqueletos humanos. Según la ley británica, todos los restos con tejidos blandos deben volver a enterrarse. Así que 3 cuerpos junto con 3 ataúdes de plomo fueron enterrados fuera del lugar de la obra. Y sí, has oído bien, el proyecto del jardín de infancia no se canceló. Pero seamos honestos, probablemente hay otra pregunta que te molesta tanto a ti como a mí. ¿Dónde almacenan los científicos todos estos esqueletos? Aquí está la respuesta. A una profundidad de unos 4 metros en el sótano del Museo de Londres, donde se encuentra, llamémoslo, el almacén del Centro de Bioarqueología Humana. Allí, en cajas de cartón ordinarias y numeradas, yacen 20.000 restos humanos de diversas épocas, desde la época romana hasta mediados del siglo XIX. La mayoría de los huesos desenterrados durante las construcciones y excavaciones en Londres acaban aquí, y aquí es donde los científicos los estudian. Me imagino cómo celebran Halloween aquí. Así que felicidades, acabamos de cavar unos 4 metros en Londres y ya encontramos nuestros primeros huesos. Pero créanme, están lejos de ser los últimos y definitivamente no son los más misteriosos. Si excavamos medio metro más abajo encontraremos algo aún más espeluznante que el depósito de esqueletos oficial. Eso es lo que descubrió un grupo de renovadores en 1990 mientras restauraba una casa perteneciente a uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, Benjamin Franklin. En esa pequeña habitación escondida debajo del jardín, descubrieron todo un cementerio perteneciente a un asesino en serie. De un pozo en el suelo de apenas 1 metro de profundidad, descubrieron más de 1.200 fragmentos de huesos humanos, que se cree pertenecen de 10 a 15 víctimas, algunas de las cuales eran niños. ¡Espera! No quemes ese billete de $100 todavía. No te apresures a cancelar al hombre que trazó el mapa de la corriente del Golfo, firmó la Declaración de la Independencia e inventó la mecedora. Después de todo, a pesar de que Benjamin Franklin probablemente conocía estos huesos y tal vez incluso aprobaba los horripilantes experimentos realizados con las víctimas, no estuvo directamente involucrado en este descubrimiento en particular. Los investigadores creen que los restos en esa habitación del sótano fueron enterrados por William Hewson, un médico a quien Franklin describió como un joven educado y prometedor. Fue Hewson quien ocultó los cuerpos mutilados que dejaron sus crueles e inhumanos experimentos. Al menos eso era lo que creían los ciudadanos moralmente rectos del Londres del siglo XVIII, porque como ves, el buen doctor era culpable de uno de los pecados más graves de aquella época: estudiar anatomía. Bueno, para ser justos, tampoco fue del todo inocente. Hewson necesitaba cadáveres preferiblemente frescos para sus estudios. Así que no iba por ahí matando gente. Era médico, vamos. En cambio, pagaba mercenarios. Un momento, eso sigue sonando mal.
Déjame empezar de nuevo. La anatomía se empezó a estudiar hace más de 3.500 años, pero las primeras disecciones de cuerpos humanos no se hicieron hasta el siglo IV a.C. En aquella época estaba prohibido en todas partes, excepto en una ciudad, Alejandría, centro científico de su época, y una casa de los horrores, porque en aquel entonces no todos los cuerpos diseccionados estaban técnicamente muertos. Sí me entienden, ¿verdad? Con el tiempo, torturar a los vivos con fines científicos pasó de moda, pero no así diseccionar a los muertos. Personas como Herófilos, el nieto de Aristóteles, Leonardo da Vinci y sí, William Hewson se dedicaron a esta labor, pero estos individuos tenían algo en común. Sus vecinos no los adoraban precisamente. La mayoría de la gente desconectada de la ciencia condenaba la disección de cuerpos humanos debido a creencias morales y religiosas. Esto obligó a Hewson y a cientos de otros entusiastas de la anatomía a realizar su trabajo de noche y en secreto. La parte más difícil fue conseguir los materiales, si sabes a qué me refiero. Los científicos solían contratar a personas moralmente dudosas pero extremadamente decididas, dispuestas a desenterrar tumbas nuevas y entregar el contenido a sus empleadores. El siguiente reto fue encontrar un lugar. En este sentido, Hewson tuvo suerte. Su suegra alquiló una casa a un caballero progresista y culto llamado Franklin. En esa casa había una modesta habitación subterránea que el inquilino cedió al médico científico. Para no levantar sospechas entre los vecinos, Hewson enterró los materiales usados en el mismo sótano de la casa. Por desgracia o por suerte, según se juzgue la moralidad de sus actos, William Hewson murió a los 34 años de edad a causa de una sepsis, una infección sanguínea que contrajo mientras realizaba una de sus disecciones. Y 2 siglos después de su muerte, sus acciones casi empañaron la reputación del estadounidense más famoso de todos los tiempos. Pero me estoy desviando del tema. Es hora de profundizar más. Próxima parada, la Britania romana. Esta vez no se trata solo de una sola casa de baños. Estamos hablando de una ciudad entera con su propio coliseo, fortaleza y un misterioso templo utilizado por los cultistas. Londinium, fundada por los romanos allá por los años 40 del siglo I. Como cualquier asentamiento romano había mucho vino, comerciantes y, bueno, llamémoslos asesinatos. Sin embargo, los romanos tenían un nombre mucho más elegante para ello: Juego de Gladiadores. Para estos juegos, los romanos construyeron un anfiteatro dentro de la ciudad para albergar a 6.000 espectadores. ¿Qué sucedió dentro de esas paredes? Este próximo descubrimiento pinta un cuadro vivido. 39 cráneos humanos enterrados cerca. Estos cráneos pertenecieron a hombres jóvenes de 18 a 35 años. Muchos presentaban traumatismos por objetos contundentes, mientras que otros presentaban marcas de armas cortantes. Un cráneo incluso tenía marcas de mordeduras de perro, lo que indicaba que el cuerpo había estado abandonado en una fosa a cielo abierto durante un tiempo. Esto nos dice una cosa: estos hombres eran gladiadores que murieron para entretener a la multitud. Es probable que el público decidiera su destino al levantar o bajar el pulgar. Hablando de pulgares, puedes hacer lo mismo con este video, pero en lugar de esperar a que los arqueólogos desentierren mi cráneo, dale me gusta ahora mismo. Mientras tanto, en un lado de Londinium, los gladiadores luchaban por sus vidas entre ellos o contra bestias salvajes. En el otro lado, los guerreros se reunían en un templo subterráneo para recibir la iniciación en un culto misterioso. Prueba de ello son los restos de un templo subterráneo construido en el año 240. Y sí, estaba bajo tierra incluso antes de que el tiempo apilara casi 7 metros de tierra sobre él. Los cultistas adoraban el dios Mitra, quien según todas las representaciones supervivientes, solo logró nacer de una roca, matar un toro y celebrar un banquete con su piel. De hecho, el banquete era su principal forma de honrar al dios. Pero ya basta de esqueletos romanos en el armario. Estamos a mitad de este video y todavía no les he contado la parte más fascinante: las tecnologías subterráneas olvidadas de Londres. No te preocupes, desenterraremos algunos huesos a lo largo del camino, así que ten paciencia. A una profundidad de 12 metros, justo después de que nuestro taladro imaginario atraviese los ríos subterráneos, es probable que nos topemos con una extraña tubería.
De hecho, es solo una pequeña parte de una vasta red. Alrededor de 120 kilómetros de estos tubos conectaban los puntos más críticos de la ciudad, permitiendo transmitir mensajes a una velocidad de... no, ni 1 gigabyte por segundo. Mejor que eso, unos 30 o 50 kilómetros por hora, porque estamos hablando del correo por tubo neumático. Apareció en Londres en 1850. Para enviar un mensaje, lo colocabas en un cilindro envuelto en cuero y lo deslizabas por un tubo con un diámetro de 4 a 7 centímetros y medio. Luego, una máquina de vapor con una potencia de 6 caballos enormes crearía un vacío en la tubería, impulsando el cilindro lleno de mensajes al otro extremo de la línea, a su destino. Impresionante, ¿verdad? Y bueno, no hay necesidad de reírse. Este sistema no era una broma. Un dato curioso, utilizaron el correo neumático durante la Segunda Guerra Mundial, lo que me dice que también podría ser útil en una Tercera Guerra Mundial, cuando los pulsos electromagnéticos de explosiones nucleares destruyan los dispositivos electrónicos. Unos 5 metros más profundos bajo Londres se encuentra otro sistema de correo, uno ferroviario, no tan impresionante como el correo por tubo neumático, con solo 10 kilómetros de túneles, 6 estaciones y 90 trenes eléctricos autónomos. Al principio transportaban cartas y paquetes navideños. Cada tren podía llevar 4 contenedores de correo, unos 60 sacos de cartas, probablemente llenos de excusas sobre por qué la gente no podía pasar la Navidad con sus familias. Hoy en día, esos trenes solo llevan turistas, pero solo a los valientes, sin claustrofobia, porque los túneles de este ferrocarril postal miden apenas menos de 3 metros de diámetro. Para mí eso es un rotundo no gracias. Así que sigamos excavando. A primera vista, a 22 metros de profundidad parecería que nos encontramos ante una estación de metro abandonada, pero en realidad fue allí donde se tomaron las decisiones que marcaron la Segunda Guerra Mundial. Esta estación en Down Street sirvió como búnker secreto para el primer ministro británico Winston Churchill y líderes militares durante los bombardeos alemanes. Allí incluso instalaron la sede del Comité Ejecutivo de Ferrocarriles, responsables del traslado de tropas y equipos. El personal vivía bajo tierra y trabajaba en turnos de hasta 12 horas. Ver la superficie solo ocurría una vez cada poca semana. El propio Churchill visitaba en secreto la estación y dormía en un catre en el comedor de la dirección. No eran exactamente las medidas de seguridad de alto nivel que yo imaginaba que rodeaban al principal objetivo del Tercer Reich, pero Churchill tenía otro búnker más lujoso, salas de guerra especiales ubicadas debajo del tesoro. Allí tenía una elegante sala de mapas para planificar ofensivas y una sala de teléfono secreta camuflada como un baño donde podía hablar en privado con el Pentágono. Sin embargo, incluso con todo esto, las salas de guerra no podían competir con la seguridad del búnker de Down Street. ¿Por qué? Porque las salas de guerra tenían solo 12 metros de profundidad. Un impacto directo habría aniquilado al primer ministro, el baño secreto y los altos mandos militares. Pero aquí está el giro, solo un par de metros más profundo que la estación de metro falsa y encontrarás otro señuelo. Las catacumbas no tan reales de Camden. Verás, en todo el mundo, las catacumbas son típicamente túneles subterráneos con nichos que se usan para enterrar a los muertos, a menudo ubicados debajo de las iglesias. Pero las catacumbas de Camden en Londres son establos. Sí, establos a 24 metros bajo tierra. Fueron construidos en 1837 para caballos y ponis que trabajaban en las estaciones de ferrocarril, arrastrando carros cargados de mercancías. Las catacumbas incluso incluían un pequeño muelle donde los barcos navegaban por el canal local. Pero es hora de profundizar más. Esta vez tendremos que excavar durante bastante tiempo. A profundidades de hasta 40 metros podríamos encontrar huesos de un rinoceronte lanudo, o un uro o un bisonte prehistórico gigante. Pero en el camino hacia la estación subterránea más profunda de Londres podríamos toparnos con aún más huesos. De regreso a 1860, los constructores clavaron sus palas en el suelo para empezar a construir la estación de metro de Aldgate. Inmediatamente se encontraron con algo inesperado. Esqueletos humanos. 1114 esqueletos para ser precisos. Sé que oír hablar de cadáveres enterrados bajo las calles de Londres puede que ya no te sorprenda, pero este cementerio en concreto se remonta a una de las epidemias más letales de la historia, la peste. Por si te interesa, el término pozo de la peste no surgió de la nada.
Los cuerpos de este entierro fueron arrojados sin ataúdes, apilados unos sobre otros como si no hubiera tiempo para enterrarlos adecuadamente. Y bueno, así fue exactamente. Estas fueron las víctimas de la ola de peste que arrasó Londres en 1675 y 1676. En aquel entonces, la enfermedad acabó con el 15% de la población de la ciudad. El cementerio cerca de Aldgate se llenó por completo en tan solo un par de semanas. Y aunque pozos de peste como este cerca de estaciones de metro modernas no están exactamente en todas partes, Aldgate no es el único de su tipo. En 2015, cerca de la estación de metro de Liverpool Street, 60 arqueólogos pasaron 4 semanas desenterrando restos humanos de lo que una vez fue el cementerio de Bedlam. Pero los descubrimientos como este no han terminado. Los científicos creen que solo en esta parte de Londres todavía hay cementerios que contienen al menos 50.000 víctimas de la peste. Así que, mientras esperamos noticias del próximo gran descubrimiento de los constructores, profundicemos aún más en los esqueletos más antiguos de Londres y en los secretos de este video. A tan solo unos metros de la estación más profunda del metro encontramos unos túneles revestidos de ladrillo que literalmente salvaron a Londres de la extinción. La persona detrás de todo esto no es otro que Jon Snow. Así que imagínense esto, es agosto de 1855, calor récord de 35 grados centígrados. ¿Te suena familiar? Creo que vi algo así en mi termómetro este verano. Pero en aquel entonces los londinenses no solo sufrían el calor, sino que también morían de fiebre tifoidea y cólera porque la ciudad tenía la costumbre de arrojar desechos humanos, desechos industriales y desechos de mataderos directamente al Támesis. Ese año casi se desbordó todo, extendiéndose lo que se conoció como el Gran Hedor. La gente de aquella época no sabía nada sobre las bacterias y creía en la teoría de los miasmas, que afirmaba que los olores desagradables propagaban enfermedades. Así que intentaron combatir el hedor enmascarándolo con perfumes y cubriendo las orillas del Támesis con cal para disolver el desastre. Pero como puedes imaginar, nada de eso funcionó. En medio de todo este caos surgió una voz de la razón, el Dr. Jon Snow. Él sugirió que no eran los miasmas míticos los que causaban enfermedades mortales, sino el agua contaminada. El Parlamento lo ignoró, hasta que el hedor llegó a sus ventanas. Entonces asignaron una asombrosa cantidad de 2,5 millones de libras. Esos son unos 315 millones de dólares en dinero de hoy. Se lo dieron al ingeniero Joseph Bazalgette, que llevaba años proponiendo un sistema de alcantarillado. Bajo su supervisión construyeron casi 2,000 kilómetros de alcantarillas y tuberías, partes de las cuales todavía hoy siguen en uso. En esas mismas tuberías han cobrado vida algunos de los monstruos más repugnantes a los que se han enfrentado la humanidad. Los más desagradables y grandes de estos monstruos vivían debajo del distrito de Whitechapel hasta 2017. Esta bestia medía 1/4 de kilómetro, aproximadamente la longitud de 4 campos de fútbol, y pesaba más de 130 toneladas. Y no me lo estoy inventando. Quizá quieras dejar de comer porque lo que estás buscando es el Fatberg de Whitechapel. Esta horrible criatura fue creada por los propios londinenses, vertiendo aceite de cocina usado en el fregadero y arrojando toallitas húmedas y otros desechos en las alcantarillas. Pero ya basta de historias de alcantarillado por hoy. Profundicemos más. A una profundidad de 70 a 75 metros bajo la ciudad, encontramos herramientas de piedra dejadas por los primeros humanos. Debajo de esta capa hay rocas aún más antiguas y no se encuentran rastros de actividad humana en ningún lugar, excepto... Está bien, mentí cuando dije que no hablaría más de alcantarillado. Contempla la estructura más profunda de Londres, el Túnel Lee. Esta colosal tubería se extiende por casi 7 kilómetros de longitud, enterrado a profundidades de hasta 80 metros bajo la ciudad. Su diámetro supera 7 metros y puede manejar 16 millones de toneladas de... sopa fecal anualmente. Lo juro, no lo inventé. Es una cita directa. El túnel Lee se completó en 2016, no para convertir el iceberg de grasa más grande del mundo en un arma secreta, sino para redirigir esos millones de toneladas de desechos lejos del río Lee donde habían sido arrojados durante siglos. Pero, ¿qué pasa si profundizamos aún más?
A una profundidad de hasta 100 metros encontraremos restos de mamuts y fósiles que datan de cuando los mares tropicales cubrían Londres. Más allá de esta capa llegaremos a depósitos de minerales valiosos. Pero ¿qué pasa si seguimos adelante? ¿Hasta dónde podemos llegar? A medida que atravesemos una capa de roca tras otra, sentiremos que la temperatura aumenta de forma constante. Al final las condiciones serían demasiado extremas incluso para nuestro taladro imaginario. Supongo que se detendría a una profundidad de poco más de 12 kilómetros. Ahí fue donde dejaron de perforar el agujero más profundo de la Tierra, el pozo superprofundo de Kola. Y aquí viene la parte triste. A esta profundidad ya no hay esqueletos ni secretos. No me queda nada por descubrir. Ahora díganme en los comentarios, ¿cuál sería la próxima ciudad bajo la que deberíamos excavar?